Para escapar de un matrimonio que me había despojado de mi alma, fingí mi propia muerte. En el servicio conmemorativo, mi esposa, Eva Sterling, permaneció impasible, con una expresión ilegible. Antes de que mi cuerpo se enfriara, ella firmó los papeles del divorcio. Mi corazón se convirtió en cenizas. Asumí una nueva identidad, listo para empezar de nuevo. Luego, un año después, en una subasta privada en Aspen, vi a Ava gastar una fortuna pujando por un solo gemelo quemado que se decía había sido recuperado de la escena de mi muerte. El subastador le preguntó por qué. Mirando fijamente el gemelo, susurró para nadie, porque lo extraño tanto que me estoy volviendo loca. En el momento en que el tanque o el camión explotó, una ola de calor incandescente se estrelló contra mi auto, lanzándolo por los aires. Mientras caía por el cielo, vislumbré en el espejo retrovisor destrozado la muerte que tan meticulosamente había planeado para mí. El infierno lo consumió todo. Consumió la vida que había pertenecido a Ethan Hesse. Mi esposa, Eva Sterling, probablemente estaría ahora mismo en su oficina del ático, firmando otro contrato de $1.000 millones. Ella nunca sabría que el marido al que no se había molestado en mirar durante 3 años acababa de ser borrado permanentemente del mundo. Bien. Al arrastrarme entre los escombros, lo que sentí no fue el alivio de la supervivencia, sino la dulce liberación de la libertad. Mi nombre es Ethan Hesse. A partir de hoy, mi nombre es Noah Cole. He estado planeando esta muerte falsa durante un año entero. La única persona que me ayudó fue mi mejor amigo, Van Carter. Cuando me entregó mi nueva identificación, su expresión era de preocupación. ¿De verdad tienes que llegar tan lejos, hombre? Quizás podrías simplemente hablar con ella. Tomé los documentos, una leve sonrisa tiró de mis labios, y la piel de mi mejilla, quemada por el destello del fuego, estaba rígida como piedra. Habla, ven, ¿alguna vez la has visto hablar conmigo? En 3 años, las palabras que más escuché de ella fueron, sí, bien, y tomaba nota. Para nuestro aniversario, reservé una mesa en su restaurante favorito con estrella Michelin. Ella envió un mensaje de texto, abordó una reunión y me dejó esperando hasta que el personal barrió a mis pies. Cuando me desplomé en casa con una fiebre terrible, fue la señora de la limpieza quien me encontró y llamó a una ambulancia. Ava apareció al día siguiente, de pie junto a mi cama de hospital, con la voz cargada de desdén. ¿Eres un hombre adulto, Ethan, no puedes cuidarte a ti mismo? No había preocupación en su tono, solo condescendencia. La había amado durante 5 años y había estado casado con ella durante 3, actuando como un payaso en un espectáculo unipersonal, tratando de descongelar un iceberg con la pura fuerza de mi devoción. Ahora estaba cansado. Vi la verdad. Ella no tenía corazón. Entonces elegí la muerte para terminar mi acto en solitario. Mi servicio conmemorativo fue un evento lujoso pagado por Ava. La multitud era grande, en su mayoría socios comerciales suyos, con los rostros dispuestos en máscaras de dolor sintético mientras trabajaban en sus teléfonos. Yo, usando una gorra de béisbol y una máscara, me quedé en un rincón, presentado como Noah Cole, un primo lejano, un verdadero extraño que observaba su propio funeral. En un retrato conmemorativo, sonreía cálidamente. Pero Ava, de pie en el podio para pronunciar el elogio fúnebre, era una estatua con un vestido negro perfectamente confeccionado. Su rostro era un lienzo en blanco. Ella no lloró. Sus ojos ni siquiera estaban rojos. Su homenaje fue breve y formal, pronunciado con el distanciamiento emocional de un informe de ganancias trimestrales. Ethan era un hombre amable. Su fallecimiento es una gran pérdida. Gracias a todos por venir. Con eso, bajó y caminó directamente hacia Ben. Observé cómo Ben le entregaba una carpeta, los papeles del divorcio. Ya los había firmado. Todo lo que faltaba era su firma y nuestro matrimonio quedaría legalmente disuelto. Incluso en mi muerte, pensé que ella podría dudar, enojarse o al menos mostrar una pizca de respeto por el difunto. No hizo ninguna de esas cosas. Tomó el bolígrafo, ni siquiera miró el contenido y firmó con su nombre, Eva Sterling, con un trazo brusco y decidido.
En ese instante, el último destello de tonta esperanza dentro de mí se extinguió, quemándose hasta las cenizas junto con el coche. Después de firmar, le devolvió la carpeta a Ben y se dio la vuelta para irse como si acabara de sacar la basura. Los invitados intercambiaron miradas y sus susurros llenaron la habitación. Dios, ella es fría, su marido acaba de morir, ¿qué esperabas? Fue básicamente una fusión, nunca hubo ningún sentimiento involucrado, supongo que sí. ¿Viste qué rápido firmó esos papeles? Probablemente estaba esperando este día. Bajé la cabeza y salí del bosque que se suponía sería mi vida. Ethan Hayes estaba muerto. Murió en ese incendio y murió en la indiferencia de Eva Sterling. Me mudé a Santa Fe. El sol aquí era brillante, el ritmo de vida, sin prisas. Utilicé mis ahorros para abrir una pequeña galería de arte, a la que llamé Horizonte. Comencé a aprender a vivir para mí. Las mañanas eran para comprar rosas frescas en el mercado de agricultores, las tardes, para leer en el patio con una taza de té, y algunas noches, para compartir una botella de vino con mis vecinos. Dejé de seguir las noticias financieras. Bloqueé a todos los amigos en común que conocían a Ava. Creí que con suficiente distancia y suficiente tiempo podría arrancar de raíz los 8 años de amor que le había dado. Ben me llamó una vez, su voz vibraba con una especie de ira triunfante. Amigo, no vas a creer esto, desde que moriste las acciones de Sterling Enterprises se han disparado. Se dice que finalmente se ha liberado de ese peso muerto. Sostuve el teléfono mientras miraba por la ventana las rosas trepadoras que florecían contra la pared de adobe. Una profunda sensación de calma me invadió. Eso es bueno para ella, bien por ella, esa mujer no es humana. Ben se enfureció por mí. Por cierto, estaba buscando algo, enviaron un equipo entero al depósito de chatarra donde se llevaron tu auto, ya han puesto ese lugar patas arriba varias veces. ¿Buscando algo? Estaba confundido. ¿Qué podría quedar además de chatarra? ¿Quién sabe, tal vez dejaste atrás algún tesoro invaluable, bromeó Ben. No pensé mucho en ello. Lo más valioso que tenía era el único regalo que Ava me había dado, un Rolex antiguo, que se había derretido en un charco de acero en la explosión. Mi nueva vida fue pacífica, tan pacífica que casi había olvidado quién era Ethan Hayes, hasta que, un año después, un correo electrónico de Ben llegó a mi bandeja de entrada. Era una invitación a una gala benéfica privada en Aspen. En la parte inferior había añadido una sola línea: deberías venir, hay una sorpresa. Aspen brillaba bajo un manto de estrellas. La subasta se llevó a cabo en un salón de baile con paredes de cristal de un resort de lujo con vistas a las montañas cubiertas de nieve. Vestido con un blazer sencillo, me mezclé entre la multitud sin que nadie me notara. La supuesta sorpresa de Ben no me interesaba en absoluto. Estaba allí para decir un último y formal adiós al pasado, ver el mundo de riqueza y poder al que una vez intenté desesperadamente pertenecer y confirmar que ahora se sentía completamente vacío. La subasta se desarrolló sin problemas, antigüedades, joyas, bellas artes, cada artículo provocó una avalancha de ofertas. Estaba aburrido y a punto de irme cuando el subastador subió al escenario con un tono misterioso: presentamos el siguiente lote. Se presentó en una caja de terciopelo negro. Damas y caballeros, nuestro próximo artículo es verdaderamente único. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Este es un gemelo. Fue recuperado de la escena de un trágico accidente automovilístico hace un año, el único efecto personal encontrado en la víctima. Mis pies se congelaron en el suelo. En la gran pantalla que había detrás de él apareció un primer plano del gemelo, la base de platino estaba ennegrecida por el hollín, el zafiro en su centro estaba fracturado, sus bordes se habían derretido y deformado. Pero lo reconocí al instante. Fue un regalo que me compré para nuestro primer aniversario porque Ava lo había olvidado. No podía comprender cómo este pedazo de basura quemada terminó aquí como artículo de subasta. El subastador continuó: el remitente de este gemelo desea que las ganancias se destinen al fondo conmemorativo Ethan Hayes para las artes. La subasta comenzará en $1. El fondo conmemorativo Ethan Hayes, ¿desde cuándo tengo uno de esos? Un murmullo recorrió la habitación. Estaba claro que todos los demás lo encontraban tan absurdo como yo.
Están subastando un trozo de chatarra, es solo un truco, tiene que serlo. Entre los susurros, una voz firme cortó el ruido desde la primera fila, $1.000.000. Todo el salón de baile quedó en silencio. Seguí el sonido y vi a la única persona que pensé que nunca volvería a ver, Ava. Llevaba un vestido negro largo hasta el suelo que la hacía parecer incluso más delgada de lo que recordaba. Su mandíbula era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Ni siquiera levantó una paleta, simplemente dijo un número que dejó a todos boquiabiertos. El subastador quedó atónito. Señora Sterling, ¿está segura? Sí. Ella no le dirigió ni una mirada. A su lado había un hombre guapo y bien vestido, su nuevo compañero, al parecer, le tocó el brazo y le susurró en inglés, Ava, no seas ridícula, es un trozo de metal sin valor, frase que en español significa, Ava, no seas ridícula, es un pedazo de metal sin valor. Ava se quitó la mano de encima. Su voz no era fuerte, pero contenía una resolución inquebrantable, $10.000.000. Una inhalación colectiva recorrió la habitación. El rostro del hombre se puso lívido, claramente humillado. Ava, ¿has perdido la cabeza? Ella lo ignoró, con los ojos fijos en el gemelo quemado en el escenario como si fuera la joya más preciosa del mundo. Nadie más se atrevió a pujar. El subastador, extasiado, dejó caer su mazo con fuerza, $10.000.000, vendido a la señora Sterling. Como era costumbre, el subastador entrevistó al comprador de una pieza importante. Se acercó a Ava y le ofreció un micrófono. Señorita Sterling, todo el mundo se muere por saberlo, ¿qué la lleva a estar dispuesta a gastar una fortuna en estos gemelos aparentemente comunes y corrientes? Era la pregunta que todos querían que se respondiera, yo incluido. Observé cómo Ava levantaba lentamente una mano, como si intentara tocar la imagen del gemelo en la pantalla a través del aire. Sus ojos contenían una vulnerabilidad y una tristeza que nunca había visto antes. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír su respiración temblorosa. Ella le habló al gemelo en un susurro. Su voz era suave, pero me golpeó como una bala en el corazón. Ella dijo que lo extrañaba tanto que se estaba volviendo loca. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué había dicho? Ella me extrañaba tanto que se estaba volviendo loca. Imposible. La mujer que permaneció impasible en mi funeral, que firmó nuestros papeles de divorcio sin pensarlo 2 veces, ahora decía que me extrañaba. Fue absurdo, casi cómico. Tenía que ser otra de sus brillantes actuaciones, una maniobra calculada para mantener algún tipo de imagen de viuda devota y hacer que su fondo en memoria de Ethan Hesse pareciera más legítimo. Mi pecho se agitó y una tormenta de rabia y confusión amenazó con tragarme por completo. Quería subir allí, arrancarle su máscara hipócrita y exigirle delante de todo el mundo qué derecho tenía a usar mi memoria después de haberme desechado. Apreté los puños y di un paso hacia adelante, pero una mano fuerte me sujetó la muñeca. Me giré y vi la mirada urgente de Ben. Apareció a mi lado reteniéndome, su voz era un susurro feroz. Noé, cálmate. ¿Has olvidado cómo te trataba? Esto podría ser otro de sus juegos. ¿Un juego? Miré de nuevo al escenario. Ahora sostenía la pequeña caja de terciopelo, apretándola contra su pecho como si fuera su mundo entero. Sus hombros temblaban ligeramente, como un niño que finalmente hubiera encontrado un juguete perdido, pero su rostro permanecía tan frío e ilegible como siempre. Las palabras de Ben fueron como un balde de agua helada sobre mi cabeza. Tenía razón. ¿Cómo podía olvidarlo? Esta era Eva Sterling, la mujer que siempre puso las ganancias en primer lugar, que siempre tuvo el control y que nunca permitió que las emociones nublaran su juicio. Aquella muestra de desamor era probablemente solo su última estrategia comercial. Lentamente aparté la mirada y dejé que Ben me arrastrara fuera del reluciente salón de baile. El aire frío de la montaña golpeó mi cara, cortante y penetrante, pero no pudo despejar la niebla de mi mente. ¿Qué diablos estaba pasando? De regreso al hotel, me dejé caer en el sofá, con la cabeza hecha un caos. Las palabras de Ava, lo extraño mucho, resonaban en mis oídos como una maldición.
Ben me sirvió un whisky y se sentó frente a mí con expresión seria. Entonces, ¿cuál es el plan? Solo quieres sentarte y observarla actuar. Tomé el vaso y bebí un gran trago, el licor quemando un rastro en mi garganta. No lo sabía, realmente no lo sabía. Si aquello fue una actuación, había sido impecable, tan convincente que casi me engañó. Pero si era real, ¿cómo podía explicar los 3 años de fría y dura indiferencia? He investigado un poco sobre el fondo conmemorativo de Ethan Hesse, dijo Ben rompiendo el silencio. Ella lo creó 3 meses después de tu muerte. Proporciona becas a estudiantes de arte desfavorecidos y, al parecer, ya ha ayudado a más de 100 niños. Me quedé congelado. Yo me especialicé en pintura en la universidad. Renuncié a mi sueño de ser artista por ABBA y acepté un puesto simbólico de vicepresidente en su empresa. Aparte de mí, ella era la única que lo sabía. Y hay más, continuó Ben. Hice que alguien investigara. Después de tu accidente, ABBA demandó a la empresa que fabricó tu automóvil. Alegó que se trató de un fallo de seguridad catastrófico. La demanda fue brutal, exigieron cargos criminales contra el CEO y ella los llevó a la quiebra. El tipo está en prisión ahora. Mi corazón se hundió. Para hacer que mi falsa muerte fuera convincente, yo mismo había manipulado el coche, de forma sutil, de modo que pasara cualquier inspección profesional. Siempre había asumido que se consideraría un simple y trágico accidente. ¿Por qué haría eso?, murmuré. Quién sabe, quizá estaba arremetiendo, o tal vez realmente creyó que fue su culpa que murieras, dijo Ben mirándome fijamente. Noé, ¿se te ha ocurrido alguna vez que quizá hubo algún tipo de malentendido? ¿Un malentendido? Mi mente repasó los incontables días y noches, su rostro indiferente, su tono impaciente, su total desinterés por todo lo que hice por ella. ¿Cómo podría ser eso un malentendido? De ninguna manera, dije sacudiendo la cabeza. Lo que vi y lo que oí fue real. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Esconderte como Noah Cole por el resto de tu vida? Me quedé en silencio. Ese había sido el plan, pero ahora, por primera vez, empezaba a dudar de mi propia decisión. Tenía que descubrir a qué juego estaba jugando Eva Sterling. Al día siguiente volé de regreso a la ciudad en la que había vivido durante 8 años. Como Noah Cole, un artista prometedor que regresaba del extranjero, fue bastante fácil introducirme en el círculo de ABBA. Solo necesitaba una oportunidad, una forma de observarla de cerca, y llegó antes de lo esperado. La empresa de ABBA, Sterling Enterprises, estaba planeando una gran gala de aniversario y buscaba a un artista que diseñara una instalación central. Presenté una propuesta. Mi estilo artístico ahora era el polo opuesto al de Ethan Hesse, el trabajo de Ethan era cálido y brillante, el de Noé era frío y abstracto. Estaba seguro de que no me reconocería. Unos días después recibí una llamada de Sterling Enterprises. Mi propuesta había sido aceptada y la directora ejecutiva quería reunirse conmigo para discutir los detalles. Al entrar en el familiar rascacielos, sentí un nudo en el estómago, ese lugar había sido una vez mi jaula dorada. La asistente ejecutiva, una cara nueva que no reconocí, me condujo a la oficina de la esquina y anunció que el señor Cole había llegado. Empujé la puerta y entré. ABBA estaba en su escritorio, con la cabeza inclinada sobre unos documentos. Llevaba un traje blanco elegante y el cabello recogido en un moño severo que dejaba al descubierto su nuca pálida y vulnerable. Parecía incluso más agotada de lo que había imaginado, con ojeras demasiado profundas para que el corrector pudiera ocultarlas. Señorita Sterling, dije con una voz ronca que pertenecía por completo a Noah. Ella levantó la vista al oírme y, en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, vi cómo sus pupilas se contraían. Su mirada se detuvo en mi rostro durante 10 segundos, tan aguda que parecía intentar arrancarme la piel y ver qué había debajo. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a mantener la calma y sostenerle la mirada. Después de un momento, ella apartó la vista y su máscara de fría compostura volvió a su lugar. Señor Cole, por favor tome asiento. He revisado su propuesta, es muy convincente. No me había reconocido. Tenía sentido. Mi rostro era muy distinto al de Ethan,
estaba más delgado, más bronceado y toda mi actitud había cambiado. No podía decidir si me sentía aliviado o decepcionado. Durante los siguientes 30 minutos fuimos dos desconocidos discutiendo los detalles del proyecto en términos puramente profesionales. Ella fue brillante e incisiva, y cada pregunta que hizo dio en el blanco. Esa era la verdadera ella, la mujer silenciosa y retraída con la que estuve casado y que a veces parecía un producto de mi imaginación. Cuando terminó la reunión, me levanté para irme y dije que había sido un placer conocerla. Espera, dijo de repente. Me giré. Ella se había levantado y caminaba alrededor del escritorio hacia mí. Era alta y, con sus tacones, casi alcanzaba mi estatura. A medida que se acercaba, podía oler el familiar y limpio aroma a madera de cedro que siempre llevaba consigo. Mi cuerpo se tensó instintivamente. Se detuvo frente a mí y extendió la mano, no para estrechar la mía, sino para tocarme la cara. Las yemas de sus dedos estaban frías y temblaban ligeramente. Me quedé congelado, incapaz de moverme. Su mirada se volvió profunda y escrutadora de nuevo, recorriendo mis cejas, mi nariz, mi boca. «¿Tiene usted?», empezó, con la voz vacilante, «¿nos conocemos de antes?». Mi corazón golpeaba contra mis costillas. «Debe de estar equivocada, señorita Sterling», dije forzando una calma que no sentía, y di medio paso atrás, separándome suavemente de su contacto. «Esta es la primera vez que nos reunimos». Mi retirada educada pareció sacarla de su trance. Retiró la mano como si se hubiera quemado y un destello de vergüenza y confusión cruzó su rostro. «Disculpe, me excedí», dijo, con la voz volviéndose gélida otra vez. «Me recuerda a alguien que conocí». Me reí fríamente para mis adentros. «Claro, a tu difunto marido». «¿De verdad?». «Me siento halagado», respondí con una sonrisa y un tono ligeramente burlón. Ella no pareció notarlo, o si lo hizo no lo demostró, sus ojos se oscurecieron por un segundo. «Puede retirarse». Me giré y salí. Cuando la puerta se cerró con un clic, miré hacia atrás y la vi de pie en medio de la habitación, observando fijamente la mano que acababa de tocar mi rostro, completamente perdida en sus pensamientos. Durante las siguientes semanas me convertí en una figura habitual de Sterling Enterprises, trabajando como consultor artístico para la gala, lo que me dio innumerables oportunidades de ver a Ava. Ella definitivamente había cambiado, trabajaba con una ferocidad autodestructiva implacable, prácticamente viviendo en la oficina, y sus problemas estomacales eran peores. Varias veces vi a su asistente Chloe agregando discretamente antiácidos a su agua, mantenía a todos a distancia, incluido Julian. Vance, el hombre de la subasta, descubrí que él era el heredero de la corporación Vance y perseguía a Ava sin descanso, pero ella no le daba más que la espalda. Todo el mundo decía que desde la muerte de su marido Eva Sterling se había convertido en una máquina carente de toda emoción. Observé desde las sombras como un observador silencioso. Una parte de mí me decía que ella se lo merecía, que todo esto era culpa suya. Pero otra parte no pudo evitar pedirle a Chloe que le trajera un vaso de agua tibia con limón y miel cuando se le revolvía la úlcera, diciéndole que dijera que era un nuevo beneficio de bienestar de la empresa. La entendía cada vez menos. La noche anterior a la gala de aniversario estuve trabajando hasta tarde, haciendo los últimos ajustes a la iluminación de la instalación. Todo el piso estaba desierto excepto yo. Cuando pasé por la oficina del director ejecutivo noté que la puerta estaba ligeramente entreabierta y un rayo de luz se derramaba en el oscuro pasillo. Algún instinto me hizo detenerme. Desde dentro oí un sonido, un sollozo silencioso y reprimido. Era Ava. Miré a través de la grieta de la puerta. Estaba sentada sola en el suelo frío de la enorme oficina, agarrando la caja de terciopelo de la subasta, la que contenía el gemelo quemado. Su rostro estaba enterrado contra la caja y sus hombros temblaban violentamente. Isen. «Te extraño mucho, por favor vuelve». Me equivoqué, estaba tan equivocada. ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué? Sus gritos estaban llenos de una desesperación y un arrepentimiento profundos. Era como escuchar a un animal herido. Todo el aplomo y el poder del titán de los negocios habían desaparecido. Sentí como si mi corazón estuviera siendo apretado en un puño invisible y el dolor me dificultara respirar. En ese momento sonó su teléfono celular, se secó torpemente la cara y, cuando respondió, su voz volvió a ser fría y firme al instante. «Hola,
la voz amenazante de un hombre salió del altavoz. Ava, ¿has pensado en mi oferta? Ava dejó escapar una risa fría. Marcus, ya te lo dije, nunca podrás poner tus manos en Sterling Enterprises. Marcus Thorne, el nombre me sonó, ¿es eso así? No olvides que se acerca el aniversario de la muerte de tu difunto marido. Se burló. ¿Qué crees que haría si le enviara pruebas a su tumba de que vendiste los secretos corporativos de mi empresa solo para mantenerlo a salvo? Piensa que saldrá de la tierra para perseguirte. Un trueno estalló en mi cabeza. ¿Qué quería decir? Ella vendió secretos a Thorne para protegerme. Contuve la respiración y la sangre se me congeló en las venas. Escuché la voz de Ava, más fría que el hielo. Thorne, ¿no te atreverías? ¿Por qué no lo haría? Ava, te doy 3 días, cédeme el 51% de Sterling Enterprises. Si no lo haces, no solo destruiré tu reputación, sino que me aseguraré de que tu difunto esposo ni siquiera pueda descansar en paz. La risa triunfal de Thorne resonó en el teléfono. Ava agarró su teléfono con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. ¿Crees que tus amenazas todavía funcionan conmigo? Dijo en voz peligrosamente baja. Isen ya está muerto, ya no te queda nada con que amenazarme, oh. Yo no estaría tan seguro, respondió Thorne con malicia. He descubierto algo interesante recientemente. Tu encantadora asistente Chloe parece estar pasando mucho tiempo con un artista llamado Noah Cole. He visto fotos de él. Tiene un parecido sorprendente con tu difunto marido. Dime, ¿qué crees que pasaría si él también tuviera un pequeño accidente? ¿Te atreves a tocarlo? El grito de Ava fue un sonido crudo y primario de terror. Fue la primera vez que la vi perder el control. Esto no fue una actuación. Estaba realmente aterrorizada por mí, no, por Noah. La llamada terminó. La oficina quedó sumida en un silencio sepulcral. Observé cómo Ava se deslizaba por la pared, enterrando la cabeza entre las rodillas como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Ya no podía esconderme en las sombras. Empujé la puerta y entré. Ella levantó la cabeza bruscamente ante el sonido, cuando vio que era yo. Su rostro surcado de lágrimas se convirtió en una máscara de pánico y conmoción. Señor Cole, ¿qué está haciendo aquí? Intentó levantarse con dificultad, pero sus piernas cedieron y se tambaleó. Corrí hacia adelante y la atrapé. Su piel ardía, tenía fiebre alta. ¿Estás enferma?, dije frunciendo el ceño. Ella apartó mis manos y giró el rostro, avergonzada. Estoy bien, por favor vete. ¿Quién estaba en el teléfono? No me moví, la miré a los ojos con voz baja e insistente. Su cuerpo se puso rígido. El color desapareció de su rostro. No es asunto tuyo, Marcus Thorne. ¿Quién es? Insistí. Dije que no es asunto tuyo, gritó de repente con la voz quebrada. Noah, sal de aquí. Deja esta ciudad y no regreses nunca. ¿Por qué? No hay ningún por qué. Me agarró el brazo y sus uñas se hundieron en mi carne. Escúchame, no me importa a quién te parezcas, no eres él. No permitiré que nadie más salga lastimado por mi culpa. Vete ahora. Al mirarla a los ojos llenos de pánico y desesperación, una teoría salvaje y devastadora comenzó a formarse en mi mente. La miré y, lenta y deliberadamente, dejé que mi voz volviera a su antigua cadencia. Ava, dije usando la voz de Ethan Hayes, mírame. Eva Sterling se convirtió en piedra, levantó la cabeza con incredulidad. Sus pupilas se dilataron mientras miraba mis labios como si tratara de confirmar que no estaba alucinando. Levanté la mano y limpié suavemente una lágrima de su mejilla. ¿Hay algo que quieras decirme? Los labios de Ava temblaron, pero no salieron palabras. Su expresión pasó de la conmoción a una alegría estática naciente y luego, con la misma rapidez, a una inmensa tristeza y miedo, hasta fijarse finalmente en una mirada de absoluta desolación. Me empujó, tropezando hacia atrás hasta que su espalda golpeó el frío vidrio de la ventana. No eres él, usted no lo es. Negó con la cabeza tratando de convencerse. Isen está muerto. ¿Quién eres? ¿Por qué hablas así? Su reacción fue un cuchillo en mi corazón. Di un paso adelante y ella se estremeció. Ava, soy yo, dije suavemente, temiendo asustarla aún más. No lo hice. Se tapó los oídos apretando los ojos con agonía. Estás mintiendo, todos me están mintiendo. Entonces me di cuenta de que mi resurrección no fue un milagro para ella, fue un horror. Al ver su rostro pálido y aterrorizado finalmente lo comprendí todo. Marcus Thorne, ahora recordaba el nombre, era el mayor rival de Sterling Enterprises, el hombre responsable del accidente que mató a los padres de Ava años atrás. Ella era demasiado joven y demasiado impotente para luchar entonces, obligada a ver cómo mataban a sus padres y él salía libre. Cuando se casó conmigo,
Un hombre de origen humilde y sin vínculos con su mundo de guerra corporativa, nunca fue una fusión estratégica. Fue un acto de protección, su deliberada frialdad y su distancia fueron una actuación para Thorne. Quería hacerle creer que yo no significaba nada para ella, que no merecía su atención, pero había subestimado su depravación y sobreestimado mi capacidad de ver más allá de la superficie. El matrimonio que creía carente de dignidad era, de hecho, el único escudo que podía ofrecerme, y lo había destrozado con mis propias manos. Mi muerte autoproclamada nunca formó parte de su plan. Debió pensar que Thorne finalmente me había atrapado, por eso había ido a por la compañía de coches con tanta venganza, por eso había gastado una fortuna en un gemelo quemado, la única prueba de mi muerte, porque en su mente yo había muerto y era su culpa, la culpa y el dolor la habían estado carcomiendo viva durante un año, y yo, la causa de todo. Había estado al otro lado del país compadeciéndome de mí mismo porque creía que no me amaba, fui un completo idiota. Ava, caminé hacia ella y me arrodillé, tomando sus manos heladas entre las mías. Lo siento. Esas dos palabras fueron las más difíciles que jamás había tenido que decir. Ava abrió lentamente los ojos, las lágrimas corrían por su rostro como una presa rota, me miró fijamente durante un largo rato y luego, con todas sus fuerzas, levantó la mano y me abofeteó. El sonido fue agudo y fuerte, me escoció la mejilla, pero sentí un gran alivio. Me había abofeteado, eso significaba que me creía. Isen, sollozó finalmente con la voz ronca, maldito bastardo, se desplomó en mis brazos, sus puños golpeando mi pecho, cada golpe cargado con un año de miedo, dolor y anhelo reprimidos. La abracé fuerte, dejándola liberarlo todo. Lo siento, Ava. Lo siento mucho. Aparte de esas palabras no tenía nada más que ofrecer. Lloró un buen rato hasta quedar exhausta, sus sollozos se convirtieron en hipos silenciosos contra mi pecho. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso?, preguntó con voz ahogada. Porque pensé que no me querías, dije, con las palabras cargadas de emoción. No respondió, solo hundió la cara en mi hombro. Sabía que teníamos mucho más de qué hablar, pero no ahora. La ayudé a levantarse y le palpé la frente, ardía. Estás gravemente enferma. Te llevaré a un hospital. Negó con la cabeza, apretando mi manga con más fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. No te vayas. No me voy, dije, mirándola directamente a los ojos y prometiéndole algo. No me voy nunca más. No llevé a Ava al hospital, la llevé de vuelta al nuevo apartamento que alquilaba en la ciudad. Estaba delirando de fiebre, aferrándose a mi mano todo el camino, susurrando mi nombre una y otra vez. La acosté, le bajé la fiebre con compresas frías y logré darle un antipirético. Al amanecer, la fiebre finalmente bajó. La luz del sol se filtraba por una rendija en las cortinas, cayendo sobre su sueño. Me senté en el borde de la cama mirándola, con una maraña de emociones causándome dolor. Las finas arrugas en las comisuras de sus ojos, el cansancio grabado en sus rasgos, todo era una acusación de mi año de ausencia. ¿Qué había hecho? Ava se despertó alrededor del mediodía. Abrió los ojos y me vio, con la expresión aún nublada, como si no estuviera segura de si era un sueño. ¿Estás despierta? ¿Tienes hambre? Te preparé sopa, dije en voz baja. No respondió, en cambio, extendió la mano y me tocó la cara con suavidad. El gesto fue tan vacilante, como si estuviera manipulando un objeto invaluable y frágil. Es real, susurró, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. Tomé su mano y le besé los nudillos. Es real. Ya estoy de vuelta. No hablamos del pasado ni de Mark Storm, algunas heridas solo necesitaban tiempo. Le di la sopa y la comió obedientemente como una niña pequeña. Después se volvió a dormir. Mientras la observaba dormir plácidamente, saqué mi teléfono y llamé a Ben. Necesito que encuentres todo lo que puedas sobre un hombre llamado Mark Storm, quiero toda su historia, cada sucio secreto. Por fin lo descubriste, la voz de Ben estaba llena de alivio. Sí. Bien. Estoy en ello. Después de colgar, fui al estudio y abrí mi computadora portátil. Ahora que había regresado, ya no la dejaría enfrentar la tormenta sola. Isen Hayes podría estar muerto, pero Noah Cole estaba muy vivo y, con esta nueva identidad, iba a despejar todos los obstáculos de su camino.
Marcus Thorne, era hora de ajustar cuentas. Ben fue eficiente, 2 días después envió un expediente completo sobre Thorne. Era un documento denso que detallaba años de tratos turbios, incluida una teoría meticulosamente elaborada sobre cómo había orquestado el accidente que mató a los padres de Ava, pero las pruebas eran circunstanciales, estaban llenas de eslabones rotos y no eran suficientes para asegurar una condena. Por eso Ava nunca había podido derribarlo. La última página del expediente era un análisis de mi muerte. Ben había añadido una nota: Thorne sospechaba que tu muerte fue fingida. Jugó, pero agregó su propio toque, manipulando la escena para asegurarse de que la explosión fuera mucho más grande de lo planeado. Su objetivo era empujar a Ava al límite para volverla imprudente ante el dolor y la culpa. Me quedé mirando las palabras y sentí un escalofrío recorrerme la columna. Mi supuesto plan brillante había sido un juego de niños para un depredador como Thorne. Si no hubiera tenido tanta suerte, estaría realmente muerto, y Ava. Lo que ella había soportado era mucho más de lo que yo jamás podría haber imaginado. Cerré la computadora portátil. Mi plan era acabar con un hombre como Thorne. El sistema legal no era suficiente, había que combatir el fuego con fuego. En los días siguientes, la salud de Ava mejoró. Nos quedamos en mi apartamento, viviendo una vida tranquila y aislada. No hablamos del pasado ni del futuro, simplemente disfrutamos de la tranquilidad de estar juntos nuevamente. Le puse películas antiguas, le leí poesía y llené el balcón con las rosas blancas que tanto le gustaban. Una verdadera sonrisa regresó lentamente a su rostro, era pequeña, pero estaba allí, reemplazando la máscara helada que solía usar. Sabía que ella estaba bajando la guardia poco a poco y con cuidado. Una noche estábamos acurrucados en el sofá viendo una película cuando habló de repente: Isen, cuando todo esto termine, ¿podemos irnos? ¿Ir a otro lugar? Apreté mi brazo alrededor de ella. Por supuesto. A donde quieras ir, yo iré contigo. A tu pueblo en Nuevo México, dijo, con la voz como un suave murmullo contra mi pecho. Dijiste que la luz allí es hermosa. Lo es. Después de un momento de silencio, preguntó: ¿todavía me odias? Me incliné y besé la parte superior de su cabeza. La misma cantidad que solía odiarte es la misma cantidad que mi corazón siente por ti ahora. Ella lloró en silencio en mis brazos. Sabía que ambos estábamos tratando de hacer las paces con el pasado, pero antes de la paz tenía que haber un ajuste de cuentas. La gala de aniversario se llevó a cabo según lo previsto. Como directora ejecutiva, Ava tenía que estar allí como consultora artística, y yo también. El momento culminante de la velada fue la inauguración de mi instalación, una escultura que titulé Fénix. Justo cuando Ava subió al escenario para dar su discurso y activar las luces, las enormes pantallas detrás de ella parpadearon y cambiaron. El rostro de Mark Stone apareció a tamaño natural, estaba en su oficina, con una sonrisa triunfante y satisfecha. Feliz aniversario, Ava. Te traje un pequeño regalo. Espero que lo disfrutes. La pantalla comenzó entonces a mostrar documentos y notas internas, los secretos corporativos que Ava se había visto obligada a filtrarme para protegerme. Aunque todos eran falsificaciones que ella había creado, verlos difundidos al público fue suficiente para enviar una onda expansiva de pánico entre sus inversores. La sala estalló. Los flashes de las cámaras se dispararon como ametralladoras. Vi a Ava en el escenario, su cuerpo balanceándose, su rostro blanco como una sábana. La voz de Thorne resonó por los altavoces: te lo dije, Ava, no eres rival para mí. Miré su cara repugnante en la pantalla y me permití una pequeña y fría sonrisa, el espectáculo apenas comenzaba. Saqué mi teléfono y presioné enviar. Mientras Thorne se regodeaba, la pantalla detrás de él en su propia oficina se iluminó de repente, reproduciendo un nuevo video, una grabación de cámara oculta de Thorne haciendo un trato, entregando libros de contabilidad que detallaban años de evasión fiscal y lavado de dinero. El hombre con el que estaba haciendo el trato se giró hacia la cámara, se quitó el sombrero y sonrió: era Ben. La sonrisa en el rostro de Thorne se congeló. Se dio la vuelta y se quedó mirando la pantalla detrás de él con total incredulidad. En el salón de baile, todas las miradas se dirigieron del escenario de Ava al video de la autoincriminación de Thorne.
¿Qué es esto?, rugió Thorne en pánico. No se preocupe, señor Thorne. Los regalos aún no se han acabado. Mi voz, amplificada por el sistema de sonido del salón, resonó por el vasto espacio. Salí de entre bastidores y me paré junto a Ava, tomando su mano fría en la mía. Permítame presentarme, dije, mirando directamente el rostro pálido y horrorizado de Thorne en la pantalla. Me llamo Noah Cole. Soy artista y, a partir de esta noche, también soy el nuevo dueño de todos esos libros de contabilidad tan interesantes que acaban de ver. Los libros de contabilidad eran reales. Le pedí a Ben que organizara una operación encubierta para obtenerlos del lugarteniente de mayor confianza de Thorne. Jamás habría imaginado que las mismas tácticas que usó para chantajear a otros serían su propia perdición. Tú. Balbuceó, señalándome con un dedo tembloroso. En ese momento, la policía irrumpió en su oficina y lo derribó al suelo. Las pantallas se apagaron y el salón quedó en silencio, los invitados atónitos por el repentino cambio de rumbo. Me giré y miré a Ava. Me observaba fijamente, con los ojos abiertos por la sorpresa y una comprensión cada vez mayor. Le dediqué una sonrisa tranquilizadora antes de volverme hacia el público y tomar el micrófono. Damas y caballeros, sé que todos tienen muchas preguntas sobre lo que acaban de ver y sobre mi relación con la señorita Sterling. Creo que es hora de aclarar las cosas. Apreté la mano de Ava y la conduje al frente del escenario. Primero, mi nombre no es Noah Cole. Mi nombre es Ethan Hayes. Una exclamación colectiva recorrió al público. Hace un año, por motivos personales, fingí mi propia muerte y abandoné esta ciudad. La señorita Sterling desconocía mi plan. Ella, como muchos de ustedes, fue víctima de este engaño. En cuanto a Marcus Thorne, tenía una larga vendetta contra la familia Sterling y, durante años, ha utilizado medios despreciables para socavar esta empresa. Y está directamente relacionado con la muerte accidental de los padres de Ava. Estoy aquí hoy para exponer sus crímenes, para que se haga justicia a la familia Sterling y para limpiar el nombre de mi esposa. Terminé e hice una profunda reverencia al público. A mi lado, Ava me miraba con lágrimas en los ojos. Supe en ese momento que el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se había aliviado. Éramos libres después de que pasara la tormenta. La vida volvió a un ritmo tranquilo. Las pruebas contra Thorne eran irrefutables y fue condenado a cadena perpetua. Sterling Enterprises superó el escándalo y, bajo la mano firme de Ava, se estabilizó rápidamente. Y yo, Ethan Hayes, el hombre que había regresado de entre los muertos, me convertí en la noticia más importante de la ciudad. Rechacé todas las entrevistas y opté por desaparecer con Ava en un mundo que era solo nuestro. Lo primero que hicimos fue visitar mi tumba. Era una lápida sencilla en un tranquilo cementerio a las afueras de la ciudad. No había ninguna imagen, solo las palabras erigidas por su amada esposa, Eva Sterling. Al pie de la lápida había un ramo de rosas blancas que empezaban a marchitarse. Ava se acercó y limpió con cuidado el polvo de la inscripción. Venía aquí todas las semanas, dijo, para hablar contigo. ¿De qué hablaban?, le pregunté. De la empresa, del clima, de cuánto te extrañaba. Se giró hacia mí con los ojos brillantes. Siempre sentí que no te habías ido realmente, como si estuvieras aquí cuidándome. La abracé. Estoy aquí. Se apoyó en mi pecho y asintió. Lo sé. Hicimos que retiraran la lápida. Ethan Hayes estaba de vuelta. No hacía falta una tumba vacía para aferrarse a su recuerdo. Al salir del cementerio, el sol se ponía, proyectando una cálida luz dorada sobre todo. Ava, dije, casémonos de nuevo. Pareció sorprendida por un segundo y luego una brillante sonrisa se dibujó en su rostro. Era la primera vez que la veía sonreír así, como el primer día de primavera después de un largo y duro invierno. De acuerdo, dijo. No tuvimos una gran boda, simplemente fuimos al ayuntamiento y obtuvimos una nueva licencia de matrimonio. El documento oficial, recién impreso, cayó pesado en mis manos. Esta vez no había secretos ni engaños, solo dos corazones que deseaban estar juntos. Al día siguiente de casarnos, volamos a Santa Fe.
Nos mudamos a mi casita, la de la Galería de Arte de Horizon. Contraté a un talentoso artista local para que la gestionara, mientras Ava y yo nos adaptábamos a una vida tranquila y retirada. Ava delegó todas sus responsabilidades en Sterling Enterprises, deshaciéndose finalmente del imperio que tanto había luchado por proteger. Dijo que había pasado la primera mitad de su vida viviendo para los demás, por la venganza de sus padres, por el futuro de su empresa. Durante la segunda mitad, solo quería vivir para sí misma. Compramos en el mercado de agricultores, experimentamos con nuevas recetas en la cocina y dormimos la siesta bajo el cálido sol de la tarde. Aprendió rápido, transformándose de una directora ejecutiva incapaz de hervir agua en una mujer capaz de preparar un bœuf bourguignon perfecto. La sonrisa rara vez se le borraba del rostro. Subió un poco de peso y recuperó el color en sus mejillas. La reina de hielo se había ido para siempre. Una tarde, mientras limpiábamos un armario, encontramos la caja de terciopelo. Dentro, el gemelo quemado yacía sobre el forro de satén. Ava lo recogió, acunándolo en la palma de su mano. En ese momento, creí de verdad que no te volvería a ver, dijo en voz baja. Esto fue lo único que encontraron que era tuyo. Cuando lo vi, sentí como si toda mi vida se hubiera quemado contigo. Le quité las esposas. Luego, del cajón de mi cómoda, saqué a su compañero. Estaba impecable y su zafiro brillaba a la luz del sol. Coloqué los dos gemelos uno al lado del otro sobre la mesa, uno perfecto, otro roto, como nuestras vidas, marcadas y dañadas, pero al final finalmente completas. Tomé su mano y luego ajusté los puños perfectos a mi camisa. Entonces recogí el gemelo quemado y la miré a los ojos. Ava, ¿me ayudarás con esto? Ella levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y asintió con cuidado y ternura. Me colocó el gemelo roto en la otra manga. Tomé su mano y entrelacé mis dedos con los de ella. Afuera, el sol brillaba y las rosas estaban en plena floración. Nuestra nueva vida era simplemente perfecta.